Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras, autoridades nacionales, autoridades locales, dirigentes de organizaciones sociales que nos acompañan, a mi general jefe del Servicio de Protección Presidencial, general Mosquera, muchas gracias, compañeros gobernadores, gobernadoras, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este ejercicio de rendición de cuentas. Como todos conocemos, en mayo del año pasado se posesionó el nuevo presidente de la República y con la posesión del nuevo presidente, algunos que habíamos estado designados y electos para estar en la Asamblea Nacional, como en mi caso, tuvimos que volver al Ejecutivo y en primera instancia pasar por el Ministerio de Defensa, que siempre es un espacio institucional, ejemplo de la organización y del compromiso de los soldados de nuestra patria con nuestro pueblo. Para quienes podemos transitar por el Ministerio de Defensa, en mi caso es la tercera ocasión que paso como viceministro y como ministro, siempre fue un orgullo el poder estar en esa institución en donde el compromiso y la organización es parte de los valores intrínsecos y muestran la capacidad que tiene el pueblo ecuatoriano y el Estado ecuatoriano para hacer las cosas bien, con disciplina, con honradez, con firmeza. Y luego de unos 3 meses tuve que venir acá a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política en circunstancias no muy deseadas y peor aún previsibles para muchos de nosotros que hemos sido parte del gobierno nacional y de este proceso de transformaciones políticas, democráticas, sociales de los últimos años. Y acá en la Secretaría Nacional de la Política nos ha tocado continuar con la política, valga la redundancia, que se venía llevando adelante por parte del señor presidente y que es motivo básico de esta rendición de cuentas. Yo les confieso que no soy muy amigo de tener las rendiciones de cuentas para hacer un recorrido detallado, formal, muchas veces descriptivo de la cantidad de cosas que se hacen. Creo que la rendición de cuentas sobre todo tiene que apuntar a los contenidos esenciales del quehacer que compete a las autoridades que debemos hacer este proceso democrático y participativo. Y hemos dividido esta rendición en 2 partes, una parte que voy a intentar hacerla con la mayor síntesis posible para no aburrirles, y después una parte más detallada del trabajo institucional que le he pedido a Eduardo Paredes, viceministro, que nos ayude. Yo creo que lo más importante que hemos desarrollado en este periodo y que es motivo de esta rendición es haber logrado, con el esfuerzo del gobierno, de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, es haber contribuido, más que logrado, haber contribuido al reencuentro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, después de pasar un momento o varios momentos de tensión y de polarización política, sobre todo en los meses de febrero y de abril del año pasado. Siempre hay tensión y desencuentros a propósito de procesos electorales, pero nosotros en abril llegamos a unos niveles de desencuentro acumulados muy complicados, donde el tratamiento de las diferencias políticas, donde el tratamiento de las diferencias de pareceres, de ideas, se estaba volviendo un escenario complejo, difícil, que podía afectar inclusive no solamente la gobernabilidad democrática, sino afectar inclusive aquello que es lo más preciado para toda sociedad y obviamente para la sociedad ecuatoriana, que es la paz, que es el respeto, que es el equilibrio,
que es la argumentación en el tratamiento de los puntos de vista distintos. Me parece que ese ha sido el logro en el campo que nosotros nos desenvolvemos más importante de estos meses. Y para eso ha existido una serie de esfuerzos. Creo que el mayor esfuerzo que lo venía desarrollando esta Secretaría, conjuntamente con CEMPLADES y otros niveles de gobierno, ha sido el diálogo nacional. Y yo creo que el diálogo siempre debe ser un mecanismo fundamental en el tratamiento de cualquier circunstancia, de cualquier opinión, de cualquier problema económico, político, cultural que esté presente en una sociedad. Más aún en una sociedad como la nuestra, diversa, diferente, con muchísimas aristas, que nunca puede pretenderse homogénea. La homogeneidad en sociedades como las nuestras se vuelve perversa. La homogeneidad en sociedades como las nuestras se vuelve un mecanismo que puede llevar a confrontaciones, porque la homogeneidad siempre disuelve la diversidad. Nosotros debemos ser capaces de potenciar la diversidad, de potenciar las particularidades culturales, étnicas, de potenciar las particularidades en las demandas de los distintos sectores. Y como son demandas diversas, debemos potenciar las capacidades del diálogo para tratar esas diferencias sobre la mesa. Creo que ese ha sido el punto más importante del quehacer, y esto significa ponernos en la mesa frente a frente posiciones de actores sociales, de actores políticos que estuvieron distanciados, a veces distanciados sobremanera, exageradamente distanciados, y tratar de recuperar un clima de confianza en un ambiente de comunicación y de distensión. Y esto hay que hacerlo en un marco en donde no podemos mínimamente descuidar las banderas de lucha por algunos de nuestros principios: la transparencia, el respeto, la tolerancia, la búsqueda de solidaridad en la sociedad y la búsqueda de equidad social en una sociedad diversa, pero también muy diferenciada, estructuralmente diferenciada, perversamente diferenciada, en donde la pobreza y la marginalidad ha sido parte estructural de nuestra historia. Nosotros estamos en la política, estamos en el quehacer político, estamos en el gobierno nacional, justamente para poder levantar esas banderas, las banderas de la lucha por la equidad, de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra el maltrato, de la lucha contra la marginalidad, de la lucha por la transparencia, de la lucha por la honradez y contra la corrupción. Esas han sido nuestras banderas y deben seguir siendo nuestras banderas. No podemos claudicar en aquello. Muchos procesos democráticos, no de ahora, no solo en el continente, de siempre, de muchos años, muchos de esos procesos democráticos han tenido traspiés por justamente olvidarse de algunos de estos elementos, o porque en algunos casos la corrupción, la falta de transparencia, el cálculo del interés de estar en el poder han hecho perder sentido político a muchos procesos transformadores. Nosotros no podemos bajar tampoco jamás las banderas de la defensa de las libertades y la tolerancia, y eso significa tener una posición de respeto a las diferencias y de jamás suscribir políticas de autoritarismo. Nosotros jamás suscribiremos prácticas autoritarias, y eso implica, en el caso de esta Secretaría, el respeto a la autonomía de las organizaciones sociales, el respeto a la autonomía de los sindicatos, el respeto a la autonomía de las organizaciones campesinas, de las organizaciones indígenas. No puede justificarse bajo ningún pretexto de gobernabilidad y peor aún de transformaciones democráticas tener prácticas que desde el Estado dividan las formas de organización social. No puede justificarse desde ninguna posición política supuestamente democrática
tener prácticas que reconozcan a una organización porque está más cercana a mis intereses y desconozca a otras organizaciones porque son supuestamente opuestas. Esto ha sido, en lo fundamental, parte de nuestro esfuerzo. Y eso ha significado hacer cambios de discurso, hacer cambios de forma en las relaciones, pero siempre manteniendo nuestra convicción, nuestras convicciones democráticas. Nosotros decimos, y no tenemos ninguna vergüenza de decirlo, nosotros venimos, muchos compañeros, de la izquierda social. Aquí hay compañeros que nos hemos visto desde que éramos muchachitos de colegio, dirigentes estudiantiles en algunos casos, peleando con la dictadura y contribuyendo a la organización del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo podemos estar en contra del Frente Unitario de Trabajadores? ¿Cómo podemos aceptar distanciamiento con las organizaciones sindicales? Aquí estamos compañeros y compañeras que desde muy jóvenes estuvimos luchando por la tierra junto a nuestras organizaciones indígenas, al Pichincha Richarimo, antes de la creación del Ecuarunari, con la Ecuarunari, apoyando la creación y el desarrollo de la CONAIE. ¿Cómo podemos estar en un proceso democrático diferenciados y confrontados con las organizaciones que están estructuradas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? ¿Cómo podemos estar separados, diferenciados, sin entender las dinámicas de muchas organizaciones que nos han acompañado en este proceso? Siempre, organizaciones de pueblos afros, la FENOCIN, el Parlamento Laboral, los compañeros de la CUT también. ¿Cómo podemos no estar con esas organizaciones? Eso es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza. Nosotros provenimos de la izquierda social y nos mantenemos en esa línea, porque la izquierda social, la izquierda política, la izquierda histórica, nunca ha estado ni va a estar de acuerdo con formas autoritarias y nunca está ni va a estar de acuerdo con ninguna forma que justifique actos de corrupción. Los actos de corrupción, eso sí son actos de traición a un proceso democrático. Quienes cometen actos de corrupción impiden que los recursos del pueblo vayan a la educación, a la salud, al bienestar. Esos son actos de traición y nosotros no podemos aceptar jamás esos actos. Tampoco podemos aceptar las persecuciones. Debemos dejar que esos procesos tengan su propio camino, su propia vía. Por eso es que es importante la recuperación y la defensa de la autonomía de las funciones del Estado. Por eso es importante defender que la justicia haga su trabajo, que la Fiscalía haga su trabajo, que no tengan ninguna cortapisa para hacer su trabajo, que no estén esperando ninguna llamada para darles línea. Ellos tienen que hacer su trabajo de acuerdo a la Constitución, a la ley y a lo que representan el interés de ustedes, el interés del pueblo ecuatoriano. Esa es nuestra posición, esa va a seguir siendo nuestra posición. En este proceso de diálogo se han registrado cerca de 444 eventos, participaron cerca de 30.800 personas representando a más de 6.700 organizaciones. Se recogieron alrededor de 4.400 propuestas sobre cerca de 180 temas, que incluyen temas agrícolas, temas de pueblos, de nacionalidades. Y luego del diálogo lo que hemos planteado son una ruta de trabajo que tenemos que irla haciendo al andar, con las organizaciones sociales de campesinos, de trabajadores, afrodescendientes, de montubios, de indígenas, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones de jóvenes, con los empresarios ecuatorianos, con los pequeños, con los medianos, con los grandes. Este esfuerzo del diálogo ha supuesto tener una política, como hemos dicho siempre, de apertura, de escucha, de escucharnos, no solamente de oírnos, de escucharnos, de poner sobre la mesa aquellos temas en los que podemos ir avanzando desde una perspectiva común. ¿Que habrá diferencias? Por supuesto. ¿Que hay intereses distintos? Por supuesto. Yo he estado en reuniones en donde hay
sectores empresariales de las cámaras con una posición y sectores empresariales de la pequeña industria, de las pymes, de la economía popular y solidaria con una posición completamente distinta. Los unos dicen, abramos las importaciones, los otros dicen, tenemos que proteger la industria nacional y tenemos que proteger el empleo. Y obviamente nosotros estamos por la protección del empleo y estamos por el desarrollo de la industria nacional y estamos por la protección y el desarrollo de la economía popular y solidaria. Eso no implica que no encontremos acuerdos. Tenemos una situación en la que estamos con el compromiso con las organizaciones sociales, incluyendo a todas las que he mencionado, de seguir trabajando en el diálogo. Tenemos mesas de diálogo con varias organizaciones, hay que seguir trabajando para que en el caso de las organizaciones de pueblos y nacionalidades, aquella definición maravillosa de la Constitución de un Estado plurinacional no solo sea una definición, eso tiene que concretarse en temas de educación, en temas de salud, cómo encaja en la política pública de salud las concepciones diversas que sobre la salud tienen los pueblos y nacionalidades. Estoy en lo correcto, Franklin Colunga, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que definirse eso. En educación lo mismo, recuperar la fuerza de la educación intercultural, recuperar la fuerza de la educación intercultural. Estamos en diálogos con el Ministerio de Educación para hacer todos los cambios que allí se requieren. Representarnos diversamente en el exterior, Tenemos unas agendas que hay que irla trabajando, que hay que seguirla trabajando, que siempre habrá que seguirla trabajando, porque esto no tiene fin, la construcción del Estado plurinacional no tiene fin. Tenemos que discutir cómo se construye el derecho indígena dentro de la estructura del derecho nacional, cómo se reconocen los derechos de los pueblos y nacionalidades, cómo se resuelven sus problemas en sus comunidades sin contradecir con la lógica de protección de derechos humanos, por ejemplo. Y ahí hay diferencias, pero ese es el reto. ¿Cómo manejamos los territorios? Ese es el reto. ¿Cómo construimos un nuevo código laboral, pero con participación de los sindicatos, con participación de los dirigentes laborales? ¿Cómo enfrentamos las problemáticas comunes como la del Seguro Social? No es ámbito de nuestra Secretaría, pero tenemos que trabajar en los temas del Seguro Social. ¿Cómo enfrentamos los problemas del Fondo de Pensiones, del Fondo de Salud? ¿Cómo le damos robustez a la seguridad social? No nos compete de manera directa, pero la Secretaría está metida en todos esos temas. ¿Cómo fortalecemos la institucionalidad del Estado? Haciendo las correcciones necesarias. Nosotros, en la lógica del diálogo, nos hemos planteado una serie de temas que no quiero detallar. Probablemente el tema más importante de todo este proceso se concentró en la consulta popular del pasado 4 de febrero. Con la consulta popular del 4 de febrero, nosotros, creo yo, cerramos este periodo de transición entre mayo, asunción de un nuevo gobierno, las tensiones que eso ha implicado, las posiciones políticas que ha enfrentado, la necesidad de tratar con absoluta firmeza y seriedad problemas que no estaban previstos, como esta situación tan delicada del enjuiciamiento del ex vicepresidente de la República y cómo resolver esa situación en el marco de la institucionalidad y la constitucionalidad. Y hemos acompañado ese proceso con la Asamblea Nacional. Y hemos acompañado todos los otros procesos que se concentran, ¿sí?, en la consulta. Y la consulta significó un esfuerzo de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. La consulta es eso, para decir la sociedad ecuatoriana, los ciudadanos, estamos de acuerdo con esta o con esta otra opción. Y la opción de un cambio en los temas constitucionales, sobre los temas que todos ustedes conocen, recuperar la alternabilidad con fuerza, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial, enfrentando diferencias y opiniones de compañeros que en su legítimo derecho consideraban de que debe haber la posibilidad de la reelección indefinida.
Eso ha sido una medida fuerte del pueblo ecuatoriano para suscribir nuevamente la Convención Democrática que la firmamos en Montecristi, para que los jóvenes puedan aspirar y acceder a espacios de elección popular, para que no exista cacicazgos a nivel local, para que no tengamos los alcaldes de 38 años ni de 20 años. Y esto afecta a algunos intereses, sí, pero sobre todo robustece la participación democrática, Ha significado poner con fuerza algunos temas, la protección de derechos, para que nunca más, argumentando ningún pretexto administrativo, se desatienda los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, violentados de una manera absurda, inaceptable, brutal, en algunas unidades educativas. Para que seamos duros en la lucha contra la corrupción. El tema de la corrupción trasciende las fronteras políticas, trasciende las fronteras ideológicas, trasciende las fronteras políticas, las fronteras ideológicas. La lucha contra la corrupción es y debe ser un compromiso de todas las fuerzas políticas, de todas las organizaciones sociales, debe ser un compromiso de todos los ciudadanos. Y en eso debemos ser un cambio para recuperar las banderas ambientales, No puede haber proceso de desarrollo económico que no cuide nuestros recursos naturales renovables, que no cuide el agua, que no cuide el suelo, que no cuide los bosques, que no cuide la biodiversidad. No puede justificarse el desarrollo económico a nombre del ingreso monetario necesario, sobre todo en condiciones de dolarización, a nombre del abandono de las preocupaciones, peor aún, de las políticas o de las normas ambientales. Esto es un retorno a nuestros principios, es un retorno a nuestros orígenes democráticos, es un retorno a la recuperación de la esperanza sobre la posibilidad de construir un país democrático, un país inclusivo, un país respetuoso de sus recursos naturales, un país con desarrollo económico, un país con diferencias, pero con capacidad para tratar las diferencias, un país que se forje con rumbos ciertos para el desarrollo económico, pero también para la equidad y para la solidaridad. El día de hoy, posiblemente se concrete uno de los aspectos más importantes de la consulta. Y me refiero a la consulta porque es el punto de concreción de todos estos procesos de diálogo y de acercamiento entre varias organizaciones y el Ejecutivo. El día de hoy ojalá se concluya parte de este proceso cuando la Asamblea Nacional está convocado por hoy día el Pleno, nombre a los nuevos miembros del Consejo de Participación Transitorio, a los principales y a los alternos. Por parte del Ejecutivo, hemos enviado a la Asamblea Nacional las reformas pertinentes a la Ley de Participación y hemos enviado la derogatoria de la Ley de Plusvalía. No porque estemos en contra de controlar la especulación del uso del suelo, sino porque nos parece que ese instrumento, y aquí estamos algunos asambleístas que lo expresamos y algunos no votamos por esa ley, porque no creemos que puede haber control de la especulación cuando a los promotores de la especulación se les exonera de control. ¿Y quiénes son, sobre todo, donde radica los procesos especulativos? El que construye y el promotor inmobiliario, que pone los precios que a veces son inalcanzables, y el primer comprador, y están excluidos de esa ley. Nosotros vamos a seguir trabajando en el tema de plusvalía que está en el Código Orgánico de Organización Territorial y vamos a seguir trabajando en medidas pertinentes contra la especulación, pero cuidando que no se afecte al sector de la construcción, cuidando que no se queden sin trabajo los albañiles, los carpinteros, los grafiteros, los arquitectos, los ingenieros, cuidando de que no se afecte el desarrollo económico, pero que hay que enfrentar los temas de especulación, por supuesto que hay que enfrentar. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, esto es, en breve, la síntesis del trabajo de esta Secretaría. Ha sido un trabajo muy complejo, duro. Estos han sido meses en donde la política ha sido
parte central del quehacer nacional. Creo que no siempre debe ser así. Aquí está el querido ministro de Defensa, dirigente del Partido Socialista. Creo que no siempre debe ser así. Cuando la política está presente en todo, es como que el Estado está presente en todo. Y todo se discute en cada espacio familiar de amigos de la política del Estado. Y retorcemos la toalla hasta que ya no puede haber ni una gota más. Entonces siempre buscamos la suspicacia. ¿Qué estará debajo de la mesa? ¿Qué estará debajo del tapete? ¿Dónde está la mano escondida? ¿Sí? Esta ha sido nuestra realidad. Es parte de los procesos democráticos, parte de los procesos de cambio. Nos ha tocado enfrentar unos meses muy duros, en donde lo que hay que proteger es la institucionalidad democrática. Siempre hay intereses que aprovechan cualquier situación para pretender afectar la institucionalidad democrática. Hay que defenderla. Donde hay que defender los avances en temas sociales, pero donde hay que tener siempre la entereza, la frontalidad para corregir los problemas, para identificar y para corregir los problemas. Cuando las cosas se hacen bien, hay que seguirlas haciendo bien. Pero cuando las cosas no se hacen tan bien, o cuando las cosas se hacen mal y tienen efectos negativos, cuando afecta a la democracia, cuando afecta a las libertades, cuando afecta a la sostenibilidad de instituciones, cuando afecta a los derechos de trabajadores, de las mayorías, hay que tener el coraje de identificar y de corregirlas. Ese es el espíritu transformador, ese es el espíritu de la gente progresista, ese es el espíritu también de la gente honrada. Ese es el espíritu también de la gente honrada. Hay que defender los procesos, hay que avanzar en los procesos sociales, hay que defender y avanzar en democracia, libertad, conquistas sociales, y hay que corregir lo que se deba corregir, sin amedrentarse, sin amedrentarse. Compañeros, muchísimas gracias por su atención, por su apoyo, y les invitamos a seguir en este esfuerzo de construir un país democrático, equitativo, solidario, libre, soberano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos.